Bueno, el chamanismo. El chamanismo lo defino como la manera natural, simplista y más humana de conectarse a la naturaleza y buscar respuestas a la enfermedad a partir de esta. Entonces, por tanto, el chamán es esa figura capaz de encontrar en los misterios de la naturaleza, el universo, a veces casi por homeostasis, las respuestas a la enfermedad. Cuando hago referencia a lo natural, no me refiero tanto a las prácticas de pseudociencias en productos naturalistas, sino en el simple hecho de la naturaleza misma del hombre, cómo desde sus orígenes, cuando las culturas, más que culturas, había grupos nómadas, donde en medio de las dudas y de las inquietudes frente a la enfermedad, nace el chamán, que conectándose con la naturaleza, con prácticas milenarias, por ejemplo, la toma de ayahuasca, ritos, ceremonias basadas en vapores como el temazcal, el tabaco, sí, todas estas prácticas, el chamán las guía hacia, son prácticas basadas como en las propiedades naturales y en los fenómenos naturales propios del universo y cómo el chamán utiliza estos recursos para encontrar las herramientas para llegar a curar una enfermedad. También una figura muy importante del chamán es la de progresismo en cuanto a la tecnificación de la medicina. Porque claro, hoy en día parece irónico que se utiliza por separado el término de chamán y médico. Aunque claro que gramaticalmente son unos términos distintos, es cierto que el chamán es el verdadero médico y el médico es por excelencia natural. Entonces es importante cómo esta progresión técnica de la medicina ha llevado a logros, hitos grandes de la historia. Por ejemplo, hace no más de 200 años, el 80% de las mujeres al tener un parto morían por la sepsis endocervical provocada por la mala asepsia que tenían en ese entonces los procedimientos. Por ejemplo, también hace no menos de 100 años, el 70% de los niños europeos sufrían de raquitismo, es una malformación por el déficit de vitamina D, y cómo simplemente estudiando el hecho de las alimentaciones y de suplir estas carencias tan básicas, se puede lograr tanto por la humanidad. Por ejemplo, también las vacunaciones, la prevención, que ha evitado tantos millones y millones de muertes a causa de rubeola, sarampión, listo. En cuanto también a la figura del chamán, es claro que cada cultura adoptó su figura de médico de acuerdo a sus necesidades, y no solo a sus necesidades, sino de acuerdo a cómo enfrentaban ellos las incógnitas de sus vidas en particulares. Por ejemplo, es muy famoso el médico Galeno y su utilización del pez torpedo en terapia eléctrica. Entonces también me parece importante recalcar el hecho de que el chamán tiene esa conexión propia y única con la naturaleza, que incluso en tiempos tan remotos el chamán era consciente de algunas prácticas y de sus propiedades terapéuticas, eh, sin entrar en tanto estudio en profundidad en ellas, simplemente como por homeostasis eran como son conscientes como de estas propiedades. Em, por ejemplo, también sale ejemplo de las trepanaciones que realizaban los chamanes incas, claramente para liberar esta presión intracraneal por traumas, obviamente con las tecnologías que tenían en el momento, era lo que podrían lograr, pero es interesante saber cómo el chamán tiene esta conexión con la naturaleza, incluso parece como por homeostasis.